Bienvenidos, espero que disfruten este video. Como siempre les recuerdo que las obras de ficción, imágenes, música entre otras cosas que usarán más adelante, no me pertenecen. Todo el crédito para Nanatsu no Taisai de Nakaba Suzuki, Sumatsu no Valkyrie de Takumi Fukui. En una especie de arena en donde los dioses combaten contra los humanos, el cual se decidirá el destino de vida o muerte para los mortales en una pelea 1 a 1. En este momento se libraba una pelea contra el primer humano que desafió a su creador, el padre de la humanidad. Adán, luchando contra el padre del cosmos. Zeus, usando su forma diamante, ambos golpeaban al otro con todo lo que tenían esforzado sus cuerpos hasta el límite. Humanos y dioses gritaban para que uno de los suyos ganara, hasta que Zeus cae al piso de rodillas por un golpe directo en la cara perdiendo su forma. Todas las personas y sus hijos y esposa celebraban su victoria pero se detenían al ver que Adán está parado en la arena ya sin vida. La victoria era para el dios Zeus, y en eso el cuerpo de Adán desaparece al igual que se destrozaba la nudillera. Acaban con la vida de la valquiria. Todos los humanos y su familia lloraban la muerte del padre de la humanidad. En otro mundo, había una zona en la que estaba cristales grandes por todo el lugar conocido como la capital de los muertos. Estaba una batalla con dos miembros de un grupo caballeros renegados conocidos como los 7 pecados capitales, siendo una chica gigante junto a un joven de cabello rubio, siendo estos Meliodas el pecado de la ira y Diana el pecado de la envidia, peleando contra una mujer parece ser ciega una caballero sacro, Gila ambos pecados mientras que en otra parte los otros dos miembros el zorro de la avaricia. Van teniendo una pequeña disputa con el oso de la pereza. King por lo que había sucedido con la muerte de su hermana Elaine, mirando sorprendido cómo era salvado por su propia hermana sin entender lo que pasaba, teniendo la conversación del anime, volviendo a la batalla. Meliodas y Diane tenían problemas con Gila, siendo más fuerte que ambos. Meliodas, mirando a un lado en los escombros de los cristales, mira a un chico tirado en el piso, sin recordar que estuviera allí y salta, esquivando un ataque del caballero sacro apenas, cargándolo poniendo el brazo del desconocido sobre su hombro, y se ponía al lado de su compañera la gigante. «Capitán, ¿de dónde salió ese tipo?», pregunta Diane. «Ay, no lo sé, pero no recordaba que estuviera aquí y al parecer está vivo», respondió Meliodas. «Espere, ¿cómo que está vivo?», cuestiona la gigante sorprendida. «Sí, al parecer está vivo, y desnudo», lo decía con su actitud tranquila. Diane se sonroja. «¿Qué está haciendo? ¿Por qué está desnudo?». «No me preguntes, yo solo lo encontré así». «Pueden dejar su conversación para después que los aniquile», decía Gila. Lanzaba una estocada hacia la cabeza del capitán de los 7 pecados capitales. Antes que pudiera acertar al blanco, miraba sorprendida que era esquivado fácilmente, pero fue logrado gracias al que el desconocido, quien había puesto su mano en el hombro de Melodías, empujando un poco a un lado haciendo que esquivara el ataque de Gila. La caballero sacro volvía a lanzar una estocada, pero aquel hombre bloquea su ataque, agarrando la espada entre sus dedos. Esto sorprendía a la caballero, pero de la punta del arma aparecía una especie de bola de fuego, pero el hombre patea la espada desarmándola. «Disculpa, ¿quién eres tu amigo?», pregunta Meliodas mientras lo mira. «Soy Adán», dijo mirando Gila mientras mira alrededor, mirando que estaba en un extraño lugar, pensando cómo es que estaba aquí, si lo que recuerda estaba en la arena Ragnarok y perdió la vida contra Zeus. Mientras pensaba eso, Gila se quedaba sin palabras al ver como una persona con aspecto de un hombre guapo, con cabello rubio platino y un par de ojos azul profundo. La belleza que posee es tal, que todas las hembras encuentran que es un hombre muy atractivo y estando desnudo la haya podido dañarla. «Maldito. ¿Cómo te atreves a desafiar a un caballero sacro?», protestó. Empieza a usar su poder Drift Bomb, siendo unas bolas explosivas hacia él. Adán esquivaba las bolas con facilidad ya que usaba los ojos del señor y se ponía al lado de ella, empezando a usar el ataque que copió de Zeus, siendo puños meteóricos, lanzando una serie de puñetazos hacia Gila, quien apenas bloqueaba los golpes y salta hacia atrás y apuntaba con su estoque a punto de lanzar otros ataques, pero su espada estaba siendo atraída, mirando que era Van usando su habilidad arrebato.
Oiga capitán, ¿por qué ese tipo está desnudo? Pregunta Van mirando a Dan. No lo sé. Respondió Meliodas encogiéndose de hombros. Esta es la habilidad de Van el Inmortal. Decía Águila mirando al pecado de la avaricia. Ya es hora que descanses. Comentó el primer humano golpeando el cuello de la peli negra noqueándola en ese instante. Muy bien. Comentó el capitán. Ya no siento su presencia aquí, dijo Diane y mira después a Adán. ¿Quién es este tipo? Oye, yo la mire primero, amigo. Reclamó el zorro mientras se acercaba a Adán. Adán mira a Van. Yo estaba peleando con ella antes. Antes de decir Elizabeth y Auk estaban llegando donde estaban sus amigos. ¿Por qué demonios? ¿Por qué este tipo está desnudo? Decía Auk mientras trataba de hacer que Elizabeth no viera. Elizabeth se cubría la cara mirando a otro lado. Es cómodo estar así. Comentó Adán mientras miraba a 4 de los pecados capitales y mira a Auk. ¿Por qué hay un cerdo que habla aquí? Hay un problema con eso. Protestó el puerco. ¿Qué pasó aquí? Preguntaba King mirando a Adán y le ponía su almohada enfrente de él para que Elizabeth no se avergonzara. Luchamos con un caballero sacro y este amigo nos ayudó, fue muy hábil. Dijo Meliodas sonriendo mientras ponía su mano en el hombro de Adán. Antes de seguir hablando miraban que empezaban a desaparecer mientras Van y Elaine tenían su misma conversación, todos regresaron al mundo de los vivos y miraban que Adán estaba con ellos. Pensaba que era un muerto él también. Decía Diane sin entender lo que pasaba. Disculpe usted señor, gracias por ayudarnos a nosotros. ¿Quién es usted? Pregunta Elizabeth. Me llamo Adán. Todos llegaron al mundo de los vivos, dejando a Águila amarrada a un árbol y con la cara pintada, después de que King se entera sobre sus tesoros sagrados los perdieran y explicar cómo es que les garantiza mayor poder del que tenían, su mirada se fija en Adán quien tomaba unos pantalones viejos color gris que le estaba dando el cerdo. Así no estarás desnudo por allí. Dijo Auk. Adán asentía mientras se ponía los pantalones, lo que hace que Elizabeth pueda voltear a ver ahora y mientras King se acercaba a él. ¿Cómo es que estabas en la capital de los muertos y estás con los vivos? Pregunta King mirando a Adán con su mano en su barbilla. Bien. ¿Cómo decirlo? Rascaba su cabeza al ni saber cómo explicarles. Había muerto una vez. Dejando a todos confundidos por lo que había dicho. Yo te veo más vivo que muerto. Dijo Auk. Sí, entiendo que no crean, incluso yo también me sorprendo de eso. Dijo Adán. Usted tiene algo más, no pudo haber sido casualidad que estuviera allí un lugar donde los muertos van. Decía tratando de saber más sobre él. ¿Qué clase de poder tienes para poder enfrentar a un caballero sacro? Tengo una habilidad en mis ojos que me permite ver los movimientos de mis oponentes. Eso parece increíble. Comentó Diane. ¿Y qué más puedes hacer? Pregunta Meliodas. Recuerdo que usaste algo más que solo esquivar. Antes de llegar aquí había luchado contra un anciano decrépito y copié algunas de sus habilidades. Dijo Adán refiriéndose a Zeus. Meliodas quedaba aún algo confundido por decir que había copiado. Bueno, creo que debemos presentarnos, ¿no creen? Dijo la peli blanca. Me llamo Elizabeth, soy la princesa de Leonés. Él es el señor Meliodas, señor Van, el señor King y Diane. Y yo soy Auk, soy el capitán de las obras. Decía el cerdo con tanto orgullo. Bien, ahora, iremos por nuestros tesoros sagrados. Dijo Meliodas sonriendo. Después de unas horas llegaban a Visel, esta vez siendo Meliodas, Van, King, Auk y Adán dejando a Diane y Elizabeth solas y anunciaban una competencia de fuerza. Por supuesto vamos a entrar, ¿verdad capitán? Comentó Van con una mirada de demente. Deberíamos ponerle fin a esto, ¿no lo crees Van? Decía Meliodas mientras crujía sus nudillos. ¿Hablan en serio? En un momento así. Voltea su mirada mirando a Adán. ¿Tú también entrarás a esta competencia? Adán voltea la mirada mirando a King. Bueno, claro que lo hará. Decía Meliodas interrumpiendo su respuesta. Miraban que el premio sería 1000 monedas de oro para conseguir el tesoro sagrado de Diane, Gideón.
Mientras pasaba lo mismo que en el anime, llegando la hermana de Elizabeth, todos estaban en una plataforma. Kim se ponía serio al hacerlo por Diane. Empezaba la pelea donde todos derribaban a sus contrincantes y que Van consiguiera una camisa. Quedaban pocos participantes y en eso la mujer misteriosa se acercaba a Dan listo para derribarlo también, pero antes de tocar mira que desaparecía de su vista y tropieza, mirando que había sido por Adán, quien se había agachado, lo que hizo que cayera al piso de cara, dejando 8 participantes en la competencia. Oiga capitán, mira a esa mujer, dijo Van señalando a la mujer misteriosa. Todos los miembros de los pecados capitales y Adán miraban que la mujer, quien se trataba de Diane, quien se sobaba la cara por la caída. Eso no fue justo. Adán se agachó, reclama Diane mientras su cara seguía roja por el golpe. De Diane. ¿Qué te pasó? Miraba Kim sorprendido a la pecado de la envidia. Diane empezaba a contar lo que había pasado cuando ella y Elizabeth estaban buscando comida y Diane accidentalmente golpeó un hongo, teniendo a Elizabeth entre sus pechos. En eso los llamaba el juez. El torneo principal comenzará pronto, los 8 participantes vengan por aquí, dijo Lovell, haciendo que todos entraban a la sala de espera y sacaban palitos de un bote con la misma letra para saber contra quiénes se enfrentan. Los resultados son Adán contra Griamor. Diciendo eso, ambos peleadores se miraban de reojo. Vaya, parece que Adán será el primero en pelear, dijo Meliodas. Esto será interesante de ver, comentó Kim. Pasando lo mismo que en el anime, todos en la posición de los que se iban a enfrentar, empezando la pelea de Adán, estando ambos peleadores se ponían mirándose frente a frente. Ese hombre va a aplastar a ese tipo pequeño fácilmente, sería bueno que se rindiera. El primer combate empezará. Adán contra Griamor, empiecen, exclamó Lovell. Adán hacía el primer movimiento, lanzando puñetazos en el cuerpo de Griamor, dejando a todos sorprendidos al ver la gran velocidad que tenía el chico, pero en eso se detenía al ver que en el cuerpo de Griamor aparecía una especie de orbe en sus músculos y empezaba a crecer poco a poco, cubría el cuerpo de este. Este es mi poder, muralla, dijo Griamor. Esta barrera no será afectada por los ataques físicos o mágicos. Adán empezó a usar la técnica de Zeus, puños meteóricos, lanzando una ráfaga de puñetazos, pero no da un buen resultado. Wow, sí que es rápido, pero parece que aún es suficiente, dijo Kim. Ese chico debería rendirse de una vez, no logrará nada con esos ataques, dijo Ouser. Antes de que Griamor lo sacara, Adán apretaba su puño, canalizando una energía que los pecados estaban sintiendo en él. En un abrir y cerrar de ojos, la barrera había sido rota junto con Griamor, quien salió volando dejando a todos sorprendidos. Y el ganador es Adán, gritó Lovell. Todos los espectadores celebraban la victoria del chico mientras la hermana de Elizabeth, Verónica, se acercaba a su guardián y mientras Adán miraba su puño. Gracias, abuelo, susurra Adán. Esto es raro, ¿viste qué fue lo que hizo? Pregunta Melodías. A decir verdad, no, tampoco pude ver qué fue lo que hizo. ¿Será que fue más rápido ese ataque?, decía Kim mientras ponía los dedos en la barbilla. ¿Qué clase de técnica fue la que usó? Después de esa fuerza que mostró Adán, los combates se estaban dando igual que el anime. Ouser contra Taiso, ganador, Ouser. Kim contra Oldfart, ganador, Oldfart. Meliodas contra Van, ganador, Meliodas. En esta última pelea Adán miraba a Meliodas, había visto su marca, sintiendo un gran y a la vez un temible poder dentro de Meliodas, mirando a Kim y Diane que hablaban sobre aquello. ¿Tú sabes lo que es eso?, pregunta el primer humano mirando a la pecado de la serpiente. Solo miré una vez así, pero no sé explicar qué es eso, dijo Diane. ¿Tú igual lo miraste, Adán?, pregunta Kim. Adán asiente con la cabeza. Sienta un poder muy poderoso y se sentía algo malo estaba allí. Ya veo. Oigan, chicos, decía Meliodas, se acercaba a ellos. ¿Por qué esa mirada melancólica? Ah, no es nada, capitán. Mientras que Meliodas miraba el cuerpo desnudo de la pequeña Elizabeth, Lovell llamaba a los siguientes participantes para la quinta ronda, siendo Adán contra Ouser. Ambos contrincantes estaban en la plataforma o lo que quedaba de ella.
Ouser empezaba a hacer primero movimiento lanzando un puñetazo, de él salía un tornado siendo su habilidad. Tornado creciente. Lanzan domo hacia Adán siendo este quien lo esquiva fácilmente. Increíble, los puños de Ouser retuercen los escombros, mientras que Adán lo único que hace es esquivar los golpes. Comentó Lovelm. Si te quedas quieto no te dolerá, decía Ouser mientras seguía usando su habilidad de viento. Creo que no tengo otra opción. Hacía que Adán se pusiera en el borde de la plataforma y empezaba a hacer dos tornados que lo rodeaban. Diablos, él va a perder, dijo King. Ese enano lo hizo bien esquivando sus ataques, pero, decía Taizo, esto se acabó. Gritó lanzando un puñetazo hacia él, pero antes de hacerlo, sentía que algo lo atravesaba. Mirando su torso aparecía unas marcas de garras. ¿Qué? Empezaba a escupir sangre. ¿Cómo es que hizo eso?, pregunta King mirándolo sorprendido. Adán tenía sus manos convertidas en garras de algún reptil. Nunca pensé que volver a usar esto, decía mientras sus manos volviendo a ser normal. Maldición, Ouser se ponía de pie con dificultad. Por suerte ese ataque no fue para matarlo. Lo admito, eres bueno amigo, pero ahora tendré que ponerme serio, decía para empezar a hacer un gran tornado, pero antes que pudiera lanzarlo, Adán empezaba a moverse en círculos alrededor de Ouser para saltar detrás de él y lanzarle una patada a la cabeza, haciendo que choque contra el piso fuera de combate. El ganador es Adán, grita Lovelm. Tiene una increíble habilidad, suerte que está de nuestro lado. Empezaban a llamar a los últimos dos combatientes para el séptimo y último combate, siendo el de Adán contra Meliodas. Ahora empezará el último combate, ¿quién se llevará el premio? Ambos se miraban y se lanzaban a gran velocidad, empezando a lanzar puñetazos uno del otro, siendo Meliodas quien trataba de darle un golpe al padre de la humanidad, mientras este esquivaba los golpes que el pecado de la ira lanzaba. Por el lado de Adán estaba esquivando los golpes fácilmente y usaba la técnica hacha divina, lanzando una patada giratoria hacia el capitán de los pecados. El rubio se cubría con los brazos, haciendo que se deslice por el piso y lo mira sonriendo. Eso sí que dolió, decía el dragón de la ira sobando un poco y sonrisa desaparece. Muy bien, la rutina de comedia terminó, diciendo eso dejando a todos confundidos. Vamos al evento principal, vamos a encargarnos de Visel. ¿De qué diablos está hablando ese mocoso?, cuestionó Lovelm. Todos los espectadores miraban la marca del dragón en el brazo de Meliodas, y en eso todos los integrantes de los pecados capitales se ponían en la plataforma. Saquen sus culos de aquí o nosotros los 7 pecados capitales, mataremos a cada uno de ustedes, gritó Meliodas. Elizabeth estaba confundida al ver que actuaban extraño, y se fija que Adán estaba mirando en una dirección donde empezaban a acercarse bolas de fuego. La gente al ver esto corren por sus vidas. TSK. Llegaron, dijo Meliodas mirando que se trataba de Gila y Jericó. Mientras tanto, en la arena del Ragnarok, donde un anciano con miles de años miraba el combate y en eso empieza a estornudar. ¿Se encuentra bien, señor Zeus?, pregunta Hermes. Sí, solo fue un pequeño estornudo, nada grave, respondió el dios de dioses. Creo que alguien estará hablando de usted. Ja, es muy amable de su parte de que hablen de mí. Me preguntó quién habrá sido.